Y como estamos hablando de pescadores, váyanse al capítulo 4 del libro de Mateo. Mateo 4:18, vamos a leer la palabra de Dios y dice: andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a los dos hermanos Simón, llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores, y les dijo: venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, poniendo pretextos del trabajo, espérame. Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Pasando de ahí, vio a otros dos hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan, su hermano, en la barca con su padre Zebedeo, que remendaban sus redes, y les llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús te damos gracias por tu palabra, porque es hermosa, es preciosa, es directa, es normativa. Señor, nos enseña, nos redarguye, Padre, tu palabra que penetra hasta lo más profundo. Que esta palabra, Señor, haga su trabajo, por la cual la vamos a predicar, la vamos a enseñar, la vamos a enviar. En Cristo Jesús oramos. ¿Cuántos dicen amén? ¿Para qué te llamó Dios? ¿Para qué te llamó Dios? Pregúntele al que está al lado suyo, tal vez sabe. ¿Para qué te llamó Dios? ¿Para venir los domingos a la iglesia y danzar? ¿Para rebajar 3 libras danzando? ¿Para gozarte? ¿Para dormirte en la silla y roncar? Porque con una silla de esas, yo ya le dije a usted, si un día Dios nos permite cambiar sillas, no voy a poner de esas sillas. Voy a poner bancas de madera para que ande incómodo aquí. Hermano, para saber primero a qué te llamó Dios, quiero decirte a qué no te llamó Dios. Y me gusta porque hay una historia que todo el mundo conocemos. En Segunda de Reyes, en el capítulo 2, ahí hay una historia, yo creo que todo el mundo ha escuchado, cuando Eliseo andaba detrás de Elías para que Elías le diera el manto de unción. Óigame, y fíjese, Elías era uno de el profeta de fuego se llama en la Biblia. Profeta de fuego, ese hombre oraba y caía fuego del cielo. Le tenían miedo al profeta Elías. Cerraba el cielo por 3 años y no llovía. Y cada vez que Elías llegaba a un pueblo, a una ciudad, salían los ancianos y le decían: pero óigame, ¿vienes en son de paz o en son de guerra? Porque palabra que decía Elías, hermano, decía una oración a Dios y temblaba la tierra, caía fuego del cielo, la gente asustada. Y Eliseo era el siervo de Elías, era el hombre que seguía a Elías había una razón por la que le servía. Primero, porque Eliseo anhelaba la unción, anhelaba el ministerio que él había visto en Elías. Y por supuesto, el hombre tiene corazón egoísta y a veces no quiere darle pasar la bendición que tiene a otros. Y se ve en la palabra que Elías era un poco egoísta, porque apenas Dios le dijo a Elías que ya le había tocado el tiempo, que ya había llegado el tiempo y se lo iba a llevar, Elías no quería que Eliseo lo acompañara. Y le decía: quédate aquí. Y Eliseo decía: no, yo no me quedo, yo te sigo. Vive Jehová que yo no me aparto de ti. Bueno, decía Elías, no me lo puedo zafar de encima. Llegaron a otro lugar. Mira, aquí está bonito, quédate. Aquí ya le dije al sacerdote y a todo que te dieran un cuarto bien amueblado para te quedes. No, yo no me quedo. Yo voy contigo donde tú vayas. Y Elías decía: ¿cómo me lo quito de encima? Porque lo que quiere es mi unción.
Y así, hermano, hasta que llegaron a Jericó y después pasaron el Jordán. Y luego dice la Biblia que vino un carro de fuego, los apartó. Y hermano, y entonces Elías fue alzado y llevado al cielo delante de los ojos de Eliseo. Y el manto se cayó. Entonces Eliseo vio la gran oportunidad de su vida cuando cayó el manto, y agarró el manto y lo empezó y lo partió y dijo: voy a vender a 500 pesos cada pañito de estos. Mentira, no dije eso. No, eso es lo que un montón de gente hace. Pero no, agarró el manto de Elías y se fue al Jordán, porque cuando habían pasado al otro lado, Elías había golpeado las aguas del Jordán con el manto y el río se abrió y pasaron en seco. Ahora Eliseo viene de regreso para Jericó, tiene que volver a cruzar el Jordán y golpea las aguas del Jordán con el manto y dijo: ¿dónde está el Dios de Elías? Y ¡puf!, se abrió el Jordán y Eliseo pasó en seco. Pero mire, lo quiero llevar ahí porque adelante ya en Jericó aparecen 42 jóvenes que empiezan a burlarse del hombre de Dios. Porque como se dieron cuenta que Elías había sido alzado y llevado al cielo, se empezaron a burlar y hasta le decían calvo, porque Eliseo era muy parecido a mí, guapo y todo, peloncito. Entonces la pastora abre la boca y dice que no. ¿Cómo que no, pastor? Entonces mire, fíjese que empiezan a decirle: calvo, sube tú, vamos, sube, levántate. Y Eliseo calladito. Pero esta escena es interesante primero porque hay una generación que no sabe para qué Dios la llamó y están en la iglesia. Hay una generación, una nueva generación que no saben qué andan haciendo en la iglesia. Y cuidado, porque hasta pueden burlarse de los siervos de Dios. ¿Y qué ha creído ese hermano? Que me dice que me siente, que me dice que no me siente aquí. ¿Qué le pasa al hermano Prosilapio? Que porque le dieron un cargo ya se cree la última Pepsi-Cola del desierto. Tenga cuidado, porque Dios no te llamó a eso. Amén. Dios no te llamó a eso. Y toda esa escena de esos 42 muchachos burlándose del siervo de Dios o de la sierva de Dios, mire, nos dan una gran lección primero, porque después de que cansaron al profeta, dice que vinieron unos osos salvajes y mataron a esos 42 muchachos que se estaban burlando del profeta. Y eso es profético y escatológico. ¿Por qué? Porque esos 42 muchachos dan cuenta o simbolizan la tribulación, que son 3 años y medio, son 42 meses. Y el juicio sobre una generación que desechó a Dios, que no obedeció a Dios, que se quedaron en el rapto de la iglesia. ¿Por qué? Porque aunque estaban y eran parte del pueblo de Dios, no entendieron para qué Dios los llamó. Burlándose de las cosas santas, burlándose de las cosas sagradas, menospreciando al hombre o a la mujer de Dios. Amén. Hermanos, hay que tener cuidado. No pequemos de ignorancia. Si hay alguien en la iglesia que tiene un cargo, que se le ha delegado autoridad, tiene que respetar y honrarlo y honrarla. Amén. Porque se le ha delegado autoridad. Aquel manto simbolizaba la presencia y la acción
y el poder del Espíritu Santo. Amén. Elías cargaba el poder de Dios en ese manto, así como Moisés cargaba aquella vara y en esa vara estaba el poder de Dios. Hermano, la vara la podía usar cualquier otro, pero no funcionaba, porque era con Moisés que funcionaba el poder de Dios. Era con Elías que funcionaba el poder del manto. Pero eso era en el Antiguo Testamento. Ahora a usted le pueden decir que compre un manto, compre un pañuelo, y eso no sirve de nada, hermano. ¿Ok? Porque ahora el Espíritu Santo mora en usted y en mí. Está con nosotros y en nosotros. Así que no se deje engañar, porque andan gente profetizando y hablando tonteras ahí, pero mándele una ofrenda. Tenga cuidado, andan vendiendo el manto. Pero a esos ya rato les cortaron el pelo y les sacaron los ojos. Porque nosotros tenemos al Espíritu Santo con nosotros. Entonces, hermanos, tenemos que aprender de las cosas que Dios nos enseña. Y usted debe ser cuidadoso cuando vaya a hablar de un hombre de Dios o de una mujer de Dios. Mejor no hable. Mejor reprenda al diablo. Cada vez que le pique la lengua para hablar del líder, del pastor, de un hombre o una mujer que tenga un cargo en la iglesia, mejor reprenda al diablo. Amén. No hable mal, porque puede venir un oso. Puede Dios enviar un oso para que le haga daño. Porque no se habla. Hay mucha gente dice, pero alguien tiene que denunciarlos. A mí qué me importa. Hay gente que anda haciendo lo que no lo mandó a hacer Dios. Deje que Dios trate con ellos. Amén. Deje que Dios no necesita que usted lo ayude con esa lengua. Dios lo que necesita es que usted entienda para qué lo llamó. Amén. Y mire qué bonito, Jesús va caminando por la playa y mira a Pedro y Andrés, que son hermanos, que están tirando la red. Qué bonito, qué hermoso. ¿Cómo necesitamos en la iglesia gente que vaya allá afuera y tire la red y haga pescas milagrosas allá afuera? Amén. A eso nos llamó Dios. Para algunos nos llamó para ser pescadores. Usted, si Dios lo llamó a pescar, vaya a pescar. Vaya con su red a donde sus vecinos, donde sus amigos, compañeros de trabajo. Vaya y tire la red, evangelice, predique, porque la venida del Señor está pronta. Pero no se queje, porque también adelantito dice la Biblia que Jesús encontró otros 2 hermanos, pero esos no estaban tirando la red. Esos estaban en el barco remendando las redes. Y eso es bonito también. Estos no estaban tirando las redes. Conocían el oficio, conocían el trabajo, sabían cómo se pescaba, pero lo que ellos hacían era remendar redes. ¿Sabe lo que quiere decir remendar ahí la palabra original? Estaban, hermanos, consolidando. Hay gente que es buena para predicar, para tirar las redes. ¿Usted conocerá alguno en su célula que es bueno para eso? Pero dice, pero es que Prosilapio no le gusta mucho andar allá afuera. Nos acompaña, sabe, pero no es bueno. Pero tal vez es bueno para consolidar, para cuidar lo que ya se ha pescado. Entonces, remendar las redes significa consolidar, cuidar. Entonces, por eso usted cuando ve después que Dios llama a Mateo, ¿qué era Mateo? Un levita. ¿Necesitamos a alguien que adore a Dios en la célula y en la iglesia? Sí necesitamos. Es más, a Mateo Jesús mismo le llama Leví. ¿Por qué? Porque era levita, era un adorador. Entonces mire, tiene pescadores que tiran la red. Tiene gente que consolide
todo lo que sea pescado, que cuide para que el pez no se dañe. Que sabían manejar eso. Entonces nosotros necesitamos gente que vaya y tire las redes afuera, que predique este evangelio de la gracia de Dios, que anuncie que Jesucristo es el Señor y el Salvador. Y también necesitamos gente que consolide, que cuide a esa gente. No sé si hay alguien aquí esta mañana. ¿Hay alguien? Ya oí, amén, gloria a Dios. Entonces, usted ve a Jesús identificando, llamando hombres y mujeres, hombres, había mujeres que lo seguían también, y de eso hablamos otro día, pero mire, con capacidades tremendas, y él usaba lo que cada uno tenía. Usted se acuerda cuando Felipe se fue a Samaria. Óigame, y ese Felipe era un evangelista, aunque no era un apóstol, era un diácono. Pero el Felipe fue a hacer una redada a Samaria, hermano. Todo el mundo se ganó él. A toda Samaria se lo ganó. Pero ¿qué pasó? Tuvieron que llamar y mandar un mensaje a Jerusalén para decirle a Pedro y a Juan que fueran para que oraran, para que toda la gente de Samaria recibiera el bautismo en el Espíritu Santo. Usted se ve lo que es la necesidad de los hermanos. Todos somos importantes, todos somos necesarios en la iglesia, todos somos necesarios en la célula. Felipe levantó un avivamiento poderoso, pero no tenía el don del bautismo en el Espíritu Santo. Allá llegó Pedro y llegó Juan a Samaria, en medio de aquel gran alboroto y avivamiento que Felipe tenía, y empezaron a orar por las multitudes, y todos empezaron a ser bautizados en el Espíritu Santo. ¿Cómo necesitamos cada hombre y cada mujer en la iglesia? Todos somos necesarios donde Dios nos pone en la célula. Hay unos que son buenos para ganar, buenos para predicar, buenos para tirar la red. Otros, hermano, son buenos para estar llamando, para visitar, para consolidar. Otros los necesitamos para que alaben, adoren en la iglesia, adoren en la célula, porque Dios les dio esa capacidad de ser adoradores. Los necesitamos. Por eso usted no puede menospreciar a nadie que Dios le manda a su célula y en la iglesia, ¿verdad? Aunque todos dominamos, porque Juan y Jacobo eran pescadores también, pero lo que a ellos les gustaba era cuidar las redes, remendar las redes. Usted se acuerda cuando Jesús le dijo, se subió a la barca y les dijo que tiraran la red, y dice que la red se llenó y se reventó la red. Se reventó la red. Habían hecho una pesca milagrosa que el Pedro cayó desmayado cuando vio aquello. Se asustó, hasta cayó de rodillas y le dijo: Señor, apártate de mí, porque soy hombre pecador. No soy digno de estar frente a ti. Después de que vio el milagro. Pero dice que la red se reventaba. Y qué triste es que usted haga un culto de cosecha, se gane a 5, a 10, a 15, y el siguiente domingo no están en la iglesia. Es para ponerse a llorar, porque todo lo que se hace para alcanzarlos y llevarlos a un culto de cosecha y ganarlos, o traerlos a la iglesia un domingo y al siguiente domingo no están. ¿Qué pasó? No hay gente que remiende redes. No hay gente que remiende redes. Y fíjese cómo Jesús es efectivo en el ministerio. En esa pesca milagrosa se les escapó un montón de peces. Estaban empezando el ministerio. Pero al final, después de la resurrección, está Jesús en la playa. Ha ordenado a unos cuantos peces que se suiciden y caigan en unas brasas que él tiene ahí. Porque no dice que Jesús andaba una vara para pescar, ni andaba una red. Solo dice que Jesús estaba a la orilla de la playa, tenía pescado ahí en el fuego, y los discípulos andaban pescando
en un barquito, ¿verdad? Y de pronto ellos van acercándose a la playa y Juan dice: Pedro, a mí me parece que aquel que está en la playa es el Señor, porque era de madrugada, no se veía bien. Y Pedro le dice: no, parece, pero no. Y el Pedro andaba solo en calzoncillo, ¿verdad? O sea que ya había perdido la vestidura. Tenga cuidado, porque eso tiene mucho que ver. Si usted se sueña que anda pelado, que anda sin camisa o sin pantalón, es que está perdiendo el regalo que Dios le dio. Porque Dios lo vistió con vestiduras de salvación. Cuando usted se sueñe pelado, venga para que oremos por usted, para que lo vuelva a vestir el Señor. Amén. El Pedro se ha quitado la ropa, anda tal como nació, anda pelado el tipo. Y cuando mira al Señor dice que entonces se volvió a poner la vestidura. Tiene que volver a encontrarse con Jesús. Amén. Y se aventó. Inhalando llegó donde y vio que era Jesús. Y Jesús le dijo: vengan muchachos, vengan. No, que no hemos pescado nada, tiren la red ahí tiren, ahí van a sacar. Y tiraron la red y sacaron. Y dice que, hermano, arrastrando la red, y mire lo que pesaba eso, la sacaron a la orilla y la red no se rompió. Porque todavía Jesús le dijo: agarren unos cuantos peces de los que trajeron y pónganlo aquí en las brasas para que desayunemos. Yo le dije a alguien: yo todavía no me he desayunado un pescado, fíjese, pero voy a tratar de desayunar pescado. Tiene que ser bueno, un pescado con miel de postre. Eso es lo que desayunaban ahí. Y como a mí no me enseñaron a comer pescado en la mañana, pero voy a tratar. Pero Jesús les dijo: imagínense, agarren de esos peces, pónganlos aquí. Y entonces ahí fue donde Jesús ya le dijo a Pedro que él iba a ser el que iba a dirigir a los apóstoles, ¿verdad? Pero lo que le estoy diciendo es que a pesar de que aquella red se llenó de peces, porque el mismo que les dijo al principio que tiraran la red a la derecha, es el mismo que les dijo ahí que tiraran la red en ese lugar. La red se llenó, la arrastraron hasta la playa y no se rompió. Pero ya habían pasado 3 años caminando con Jesús. Ahora eran expertos en reparar redes, de manera que ya las redes que tiraban ya eran redes bien perfectas, bien hechas, de manera que cuando hicieron esa pesca y arrastraron la pesca a la playa, la red no se rompió. Entonces tenemos que ir creciendo en el llamado que Dios nos ha hecho. Así que Dios nos llamó a algunos a tirar redes, a otros a consolidar, a otros a cuidar y a otros, hermanos, para ser enviados a cumplir con el propósito, como Jesús les dijo antes de ascender al cielo. Les dijo: he aquí, yo les ordeno, yo les envío, les digo que vayan por todo el mundo y prediquen este evangelio, prediquen esta buena noticia. ¿Y cuál es la buena noticia? Que hay salvación y vida eterna, que hay un camino para llegar al cielo, está abierto, hay una puerta que está abierta, y si alguien pasa por esa puerta, alcanza salvación y vida eterna. Hermanos, todos tenemos un trabajo que hacer en el reino de Dios. Deje de andar holgazoneando, deje de andar de lazy, deje de andar de haragán y de haragana. Todos tenemos un llamado, unos a tirar redes, otros a cuidar, otros hermano, a enseñar. Pero algo tenemos que hacer en el reino de Dios. Dios no te llamó para que seas asistente los domingos o para que te burles y andes hablando mal de los hombres y mujeres de Dios. Cuidado, caes en condenación. Dios te llamó con un propósito. Somos pescadores de hombres, somos remendadores de reyes, somos levitas, somos cuidadores, somos portadores de la gloria de Dios. Póngase de pie.